Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, esperemos unos minutos más, que se sumen algunos más. Y Sí, hoy como, estamos medio lentos, 13 recién. sí, esperemos a ver si se suben unos más y comenzamos. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Ahí ya se fueron sumando en el último minuto. Em, Hoy vamos a ver los que son los atributos de la calidad, los 7 principios de las pruebas y los niveles de dependencia. Y después si podemos, sí, seguramente vamos a poder avanzar, vamos a seguir avanzando con la otra unidad. Son 26 cuando seguramente va a haber alguno más, después les comento algo. Pero bueno, empecemos la clase de hoy, que vamos a ver sobre los atributos de la calidad. Em, ¿Cómo se clasifican estos atributos de la calidad? Se categorizan en dos grupos grandes, que son los funcionales y los no funcionales. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, te Sí, escuchamos. sí. Por las dudas, a ver si todavía. Pues la vez pasada, me parece hace 2 años atrás, estuve hablando como 15 minutos y me dijeron no se escucha nada. Em, Bien, dentro de los que son los funcionales, tenemos dos que son correctitud y completitud. Y dentro de los que son los no funcionales, tenemos lo que son la fiabilidad, portabilidad, seguridad, mantenibilidad, eficiencia de desempeño. Bien. Em, Vamos a ver un poco lo que es la ISO 25010. ¿De qué trata esto? Esto trata de lo que es eh, dentro de lo que es la adecuación funcional. Bien, representa lo que es la capacidad del producto de software para proporcionar ahí que sean funciones que satisfacen las necesidades cuando el producto se usa en las condiciones específicas. Bien.
Estas características se subdividen en lo que es la adecuación funcional en tres: lo que es la completitud funcional, que es el conjunto de funcionalidades que cubre todas las tareas y objetivos del usuario especificado; la corrección funcional, el segundo punto, que es la capacidad del producto, del sistema, que provee resultados correctos con el nivel de precisión requerido; y la última, que es la pertenencia funcional, que es lo que proporciona un conjunto de soluciones para tareas y objetivos para un usuario específico. Luego tenemos en la segunda columna lo que es la eficiencia del desempeño. Esto lo que hace es que representa a el desempeño relativo a lo que es la cantidad de los recursos utilizados bajo determinadas condiciones, ¿bien? Y estas características se subdividen en tres, que es el comportamiento temporal, que son los tiempos de respuesta y procesamiento, los ratios, bien, de rendimientos de un sistema; lo que es la utilización de recursos, las cantidades y tipo de recursos utilizados cuando el software se lleva a cabo ahí bajo funciones de condiciones determinadas; y el tercero, que es la capacidad, que es el grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema de software cumplen con esos requisitos. Luego tenemos lo que es la compatibilidad, que la compatibilidad es la capacidad de dos o más sistemas o componentes que intercambian información para llevar a cabo funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno de lo que es el software, ¿bien? Y estos se dividen en dos: en lo que es la interoperabilidad, que da lo que es la facilidad de comunicación con componentes externos; y lo que es la coexistencia, que es estar en contexto con otros sistemas. Hoy en día, capaz que lo habrán escuchado, ¿no? Si trabajan con lo que es banco, la interoperabilidad es muy escuchada. Bien. Luego tenemos el tercer ítem, que es, perdón, el cuarto, que es la usabilidad, que obviamente es la capacidad del producto de software para ser entendido, aprendido, usado, bien, para un cierto grado de que el usuario entienda para qué se sirve, cuando está bajo determinadas condiciones. Y esto se subdivide en lo que es el reconocimiento de la idoneidad, bien, que permite al usuario entender si el software es adecuado para las necesidades que se requieren; la capacidad de aprendizaje, que es muy importante porque permite al usuario aprender su aplicación; la capacidad para ser usado, que obviamente permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. Em, Después lo que es la protección contra errores del usuario, que protege a los usuarios de hacer errores y darle un feedback sobre los mismos, ni más ni menos lo que ahí obviamente hacemos nosotros, que le damos la calidad al sistema. Lo que es la estética de la interfaz del usuario, bien, una interfaz de usuario que sea agradable y satisface lo que es la iteración con los usuarios. Y por último, lo que es la accesibilidad, que después vamos a estar hablando más adelante sobre este tema, que obviamente permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características o discapacidades. La otra columna que habla de lo que es la fiabilidad. La fiabilidad para desempeñar funciones específicas cuando se usa bajo condiciones
o periodos de tiempo determinados, ¿bien? Y esta se subdivide en lo que es la madurez, que obviamente es para satisfacer las necesidades de lo que es la fiabilidad en condiciones normales, la disponibilidad, que es la capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere, la tolerancia a fallos, bien, obviamente la capacidad del sistema o componente para operar según lo provisto en presencia de fallos de hardware o de software, y por último lo que es la capacidad de recuperación, bien, obviamente de lo que acá se habla de lo que es backup y recuperación. Bien, cuando un sistema es afectado y se desea restaurarlo. Luego tenemos lo que es la seguridad, que obviamente es la capacidad de la protección de la información y de datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Bien. Y esto se subdivide bien en el primer punto, que es la confidencialidad, obviamente que es con protección contra accesos de datos e información que no sean autorizados, puede ser que sea accidental o por deliberadamente. Ya queda un poquito y estamos todos. El otro punto es integridad, la capacidad del sistema para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos, a programas dentro de lo que es la compañía. No repudio es un término muy moderno, que es la capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido un lugar de manera de dichas acciones o eventos que no pueden ser repudiados posteriormente. Una responsabilidad, bien, que es de rastrear de forma inéuca las acciones de una identidad. Y obviamente la última, lo que es la autenticidad, bien, la capacidad de mostrar la identidad, bien, de un sujeto o de un recurso. El otro punto, lo que es la mantenibilidad, que representa la capacidad del producto de software para ser modificado efectiva y eficientemente debido a necesidades que sean evolutivas, correctivas, bien. Y esto se subdivide en 4 puntos. El primer punto es la modularidad, que es cuando un sistema, un programa, bien compuesto ahí de componentes que permitan hacer un cambio de un componente que tenga un impacto mínimo en lo que es los demás. La reusabilidad, que esto lo que hace, que es la capacidad ahí eh, de un activo que permita que sea utilizado en más de un sistema de software o de construcción con otros activos. El otro punto, la analizabilidad, que obviamente es la facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software. Ahí se puede diagnosticar las deficiencias o causa de los fallos que tenga ese software, ese programa, esa aplicación. Capacidad para ser modificado, capacidad del producto que va a permitir que sea modificado de una forma efectiva y eficiente, sin introducir obviamente defectos, errores, para no degradar ese desempeño. Otro punto que es la capacidad para ser probados, que es la facilidad en la que se pueden establecer ahí criterios de prueba para un sistema o un componente, con lo que se puede llevar a cabo las pruebas para determinar si cumplen o no con dichos criterios. Y el último punto, que es la portabilidad,
que la portabilidad es la capacidad que pueda llegar a tener ese programa, ¿bien? Para ser transferidos de forma efectiva y eficiente de un entorno de hardware, software, operacional o de una utilización, por ejemplo, de una API con otra empresa. Y esto se subdivide con adaptabilidad, que le permite ser adaptado de forma efectiva, eficiente a diferentes entornos determinados de software, bien, que sean operacionales al uso. Capacidad para ser instalado, la facilidad con el que el producto se pueda llegar a instalar y desinstalar, bien, de forma exitosa. Y por último punto, la capacidad para ser reemplazado. Bien, que el producto para ser utilizado en lugar de otro producto de software determinado con el mismo propósito y el mismo entorno. Esto se los digo a grandes rasgos, bien, de qué trata la ISO 25010. ¿Por qué se los digo a grandes rasgos y no voy tan en detalle? Cada una de las empresas, obviamente, debe tener participación en las ISO o no. Bien, yo esto lo conozco porque hice un curso de la ISO, no lo utilizo, bien, pero tengo en cuenta de cada cosa que es, bien. Hay muchas empresas, no sé, que lo habrán visto, que se tienen que certificar en atributo de la calidad de lo que es un software y obviamente la parte de testing lo va a involucrar. Profe, Sí, sí, no entendí el último punto de portabilidad. de portabilidad. Sí, el último, capacidad de ser reemplazado. Bien, es la capacidad para ser reemplazado el sistema. Bien, si vos tenés un producto de software, bien, obviamente supongamos de que un producto no va más y tenés que reemplazarlo de uno nuevo, obviamente tenés que salir corriendo a reemplazarlo. Entonces, por eso la capacidad de ser reemplazado, porque uno viejo con uno nuevo. Es por eso. Bien. Ah, ok, ok. O sea, Gracias. todas estas cosas, todos estos ítems, si uno se quiere, la empresa Pepe S.A., bien, se quiere em, y que me sale escribir, certificarse en lo que es la ISO 25010, tiene que cumplir y demostrar todos estos ítems. Bien, muchos de estos le pegan al área de calidad. Calidad y calidad de software, ¿bien? Son dos cosas diferentes, ¿bien? Pero sí le pega lo que es calidad de software y mucho, ¿bien? Estamos hablando de empresas grandes, no estamos hablando de consultora, ni pyme, ni medianas empresas. Acá estamos hablando de empresas grandes, ¿bien? ¿Alguno quería preguntar algo? Lo escuché con el micrófono, pero me parece que no. Bueno, sí. ¿No quieren preguntar? Bueno. Entonces, y acá empieza la pregunta. ¿Por qué son necesarias las pruebas de lo que vimos hasta ahora? ¿Por qué son necesarias las pruebas? Y hay muchas razones por las cuales un software debe ser probado. Bien, pero las más importantes ahí que la están viendo, una es el software es realizado por seres humanos y cometemos errores. Sí, nosotros cometemos errores y cometemos mucho. Ahí se van a dar cuenta de por qué se automatiza todo. Después vamos a ver esa parte más adelante. Todo no, algunas cosas. Me confundí con la palabra todo. Punto 2, a medida que se incrementa la presión con las entregas, cada vez que tengo que hacer más entregas, los sprint, acuérdense que yo les hablé, hoy vamos a hablar un poquitito de las historias de usuario. No hay tiempo para chequear y se comienza a asumir
con lo cual ahí se cometen errores. Bien. Ay, no, esta parte está bien, no la voy a tocar, no va a fallar. Chau, falló. 3. Para medir la estabilidad del software, tenemos que medir la calidad del software. Bien. Después vamos a hablar de métricas y medidas, bien, que se aplican a calidad del software. Para demostrar que el software no tiene fallas y asegurarnos que hace lo que tiene que hacer, bien. Punto 5, porque las fallas pueden ser costosas. De estos estuvimos hablando, bien. Es más barato y rápido encontrar las fallas antes de poner el sistema en producción, bien. Casos de prueba o escenarios. Bien. No existe una fórmula que funcione para todos los proyectos por igual, o en estos casos para todas las aplicaciones, si bien hoy en día la mayoría de los equipos usan lo que ustedes seguramente han nombrado o escuchado, lo que es metodologías Agile, bien, que se los estuve nombrando. Muchos equipos usan Scrum, usan Kanban, que es un proceso obviamente que, como les comenté, es un proceso de desarrollo de software. Em, si bien las aplicaciones en el aspecto de desarrollo avanzan rápidamente, ya que al final de cada sprint, bien, obviamente cada uno tenemos un incremento de nuevas funcionalidades que le fuimos dando bien al sistema. Es mucho más importante asegurar la calidad de ese incremento. También es una realidad que los equipos para crear los que son eh, los test cases, bien, los casos de prueba. Esperen ahí está. Los test cases, que son los casos de prueba, automatizar y probar cada vez menos. No podemos dejar de usar las herramientas que tenemos para asegurar esa calidad de software. La pregunta es, que a veces se hacen, ¿es creamos casos de prueba o no? Sí. Toda herramienta que nos ayude a obtener un producto de calidad debe usarse, pero como dijimos antes, no es necesario ahí crear los test cases de una manera tradicional. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Entonces, el punto 1, ¿cuál es la diferencia entre un test case y escenario? Un test case es un caso de prueba, bien dicho en inglés. Un caso de prueba es un conjunto de condiciones bajo las cuales se determina que una parte determinada de una aplicación funciona de acuerdo a las historias de usuarios que fueron creadas. Y para escribir un caso de prueba debemos tener precondiciones, pasos a reproducir, resultado esperado, dato de las pruebas, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante, es una introducción. En cambio, para escribir un escenario, solamente necesitamos saber qué debe realizar la aplicación. Es el título. Bien, el escenario es el título. Es una aproximación para entender la diferencia entre un test case y un escenario. Sería un test case, cómo se debe probarse, y un escenario es qué se debe probar. Bien, el caso de prueba es eh, los datos, el paso a paso, el resultado esperado, el resultado obtenido, los datos de prueba. Y el escenario es el título. Nosotros después vamos a terminar haciendo el escenario y todo completo después los test cases. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después de dar esta breve definición de los casos de prueba, hay
Veamos la diferencia con un escenario. Un escenario solo describe lo que debe hacer la aplicación y pueden ser escritos en una línea o más. Después vamos a ver cómo se forman esos títulos. Bien. Y ser parte de ese conjunto de escenarios que quizás van a ser un checklist. ¿Cuándo usar escenarios? Bien. Esos escenarios, esos títulos, bien, llámenlos así. Cuando las reglas del negocio son complejas, ¿por qué? Es más fácil pensar en un resultado esperado a un determinado flujo de acciones que tener que escribir paso a paso y además es más efectivo en cuestiones de tiempo. Punto 2. ¿Cuándo el sistema cambia de un momento a otro? Mantener los casos de prueba va a involucrar tiempo, durante el cual a veces esos mismos casos de prueba ya no son útiles para el estado actual de esa aplicación. ¿Por qué? Porque cambiaron, ¿bien? O se modificó la funcionalidad y obviamente hay que modificar el test cases. Punto 3. Cuando las diferentes combinaciones para probar una determinada aplicación son muchas. En este caso, quizás escribir la cantidad de test cases para probar una sola parte de la aplicación va a involucrar mucho tiempo y nivel de detalle para diferenciar un test cases de otro. Otro punto dentro de cuándo usar escenarios es cuando no se pueden reutilizar los test cases. Cuando se tiene, por ejemplo, una aplicación que interactúa con otras aplicaciones, pero los pasos para ejecutar determinado test case no son los mismos, lo único es que es igual el resultado final. Y el punto 3, que se debe tener en cuenta a la hora de escribir escenarios. Punto 1, entender el sistema, aplicación en el cual se está trabajando, el propósito de la aplicación, identificar los escenarios más comunes, los títulos, pensar como el usuario final no piensa en paso o precondiciones, solo piensa en el resultado. Bien. Y acá es cuando yo les doy para hacer lo que es el TP1. Bien. Yo se los voy a enviar por mail. Bien. Igual se los comento o después les comento porque vamos a cambiarlo de día. Justo tengo un tema y no quiero retrasarlo. El tema es el siguiente. Bien. A ver si lo hago ahora. Lo hago. Déjenme pensar, a ver si encuentro el archivo acá, lo abro y ya lo vemos acá, pero espérenme. Ya que hablamos del TP1 y yo les dije, vamos a hacer una cosa. ¿No está subido en el aula virtual, profe? Sí, está subido ahí, pero siempre a mí me gusta hablarlo. Ah, bueno. Sí, está subido en el aula virtual todo. Igualmente yo se los voy a dar por mail, ¿bien? Les voy a enviar un mail, ¿bien? O sea, contando qué es lo que tienen que hacer. La idea es que utilicen, como les dije, la clase para poder realizar el TP1, ¿bien?
Entonces, acá lo que tienen que hacer es, y vamos a ir a la vida real, ¿bien? Y yo acá, imagínense de que ustedes tienen que completar lo que es el título, ahí yo les doy un primer caso, ¿bien? Que es el título, el dato de la prueba, el paso a paso y el resultado esperado. Esto es un caso de prueba, ¿bien? El título es el escenario, ¿bien? Los datos de prueba que tienen, vamos a hacer el título, apagar la alarma del celular. ¿Qué datos de prueba van a tener? Esto llevado a la vida real, bien, después vamos a comenzar el sistema, pero lo que quiero que empiecen a pensar de forma diferente con lo que es un caso de prueba en la vida real y después lo transformamos a lo que es sistema. Tener un celular con la alarma activada. Obviamente, si yo tengo que apagar la alarma del celular, tengo que primero activar la alarma. Ese va a ser el dato de la prueba. Después el paso a paso. Uno va a ser despertarse. Dos, tomar el celular y apagar la alarma. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? Bueno, desactivar la alarma para que deje de sonar. ¿Bien? Entonces, yo acá lo que les hago hacer es hacer 10 títulos, 10 escenarios con sus datos de prueba, sus paso a paso y cuál es el resultado esperado. ¿Cuál sería acá la condición? Es que ustedes me tienen que hacer estos 10 escenarios con los casos de prueba. Y imagínense que lo que tienen que hacer ustedes, imagínense es lo que tienen que hacer, es que imagínense que tienen una historia de usuario que dice que tienen que llegar a la oficina desde cuando me levanto de la cama. El primer escenario, el primer caso de prueba, es el que yo ya les puse acá. Bien, ustedes van a tener que completar los otros hasta obviamente el 11, que sería llegar a la oficina. Bien, obviamente háganme en una secuencia. Bien, no me pongan tomar el colectivo en el 2 y en el 6 vestirme, porque no sería tan así. Bien. Tienen que tener una secuencia. Profe, una consultita que me surgió ahora. ¿El número 11 tiene que ser, decir, llegué a la oficina Sí, o llegar cuál a la ese paso oficina sería el porque, 12? porque o sea, así imagínense que esto es una historia de usuario que tienen que hacer y el último paso, bien, es llegar a la oficina. Ese sería el punto final. Bien, o sea, imagínense que el requerimiento, la historia de usuario que tienen que hacer, que ustedes tienen que probar es llegar a la oficina desde que me levanto de la cama. Bien, y el último paso obviamente va a ser llegar a la oficina, ingresar a la oficina, sentarme en el escritorio, lo que ustedes quieran. Entonces, tienen que tener una secuencia todos los pasos, bien, hacer los escenarios y hacer los casos uno a uno. Bien, obviamente necesito que pongan el dato de prueba, los paso a paso y el resultado esperado de ese caso de prueba, bien, de ese título. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? Sí, creo que todo se entendió bien, profe. Cualquier cosa te podemos consultar por Telegram. No, no me pueden consultar en absoluto, sí, más vale, me pueden consultar. Bueno, bueno. Esa es la idea, o sea, yo se los mando, a ver, me parece que no, todavía no les preparé el mail. Ahora después les preparo el mail, les paso el ejercicio de caso de prueba. La idea es por qué les dije individual, porque yo necesito que ustedes por lo menos se rompan la cabeza y pensando cuáles son los datos de prueba, cuál es el paso a paso, para después ya el segundo TP ir a la vida real de un sistema. ¿Bien? La idea es que lo hagan de forma individual, ¿bien?
y me lo envíen por mail. Y acá les aclaro. Solo voy a contestar los que veo cosas de que no está bien. Al que no le contesto, yo veo todos. Al que no le contesto es porque estuve bien. Estuvo bien. Hoy estoy medio, ya no me salen la palabra esta hora. Es que ya estuvo bien y entonces no se lo contesto. Si le envío, le voy a decir en dónde se confundió y por qué. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Está bien. ¿Esto cuándo le tenemos que entregar? Bien, ahora venía el siguiente paso. Unos cambios bien inesperados, porque siempre es así. Así que yo el día lunes que viene, que es el día 1, primero, no 1, no estoy bien hoy, ya hoy estoy fundido. El 1 de septiembre, bien, les voy a dar, no nos vamos a sumar, yo voy a avisar a Bedelía, y van a hacer el TP y me lo van a enviar. Si ustedes lo quieren hacer antes, no hay ningún problema, chicos. Me lo envían y para mí mejor así yo voy viendo bien y no me lo envían todos juntos. La idea es que el lunes primero yo no les puedo dar clase porque tengo una implementación. No sé a qué hora voy a venir. Capaz que vengo a las 8, capaz que... En realidad voy a estar desde mi casa y no me voy a poder sumar. Capaz que termino a las 8, capaz que termino a las 9, como capaz que termino a las 12 de la noche. Lamentablemente esas cosas, hay algunas veces que lo puedo controlar y otras veces no lo puedo controlar. Entonces, el día lunes hagan el trabajo práctico y les voy a cambiar el miércoles que viene, que vamos a adelantar los que les voy a dar el lunes. ¿Bien? ¿Está bien? Me perdí. Yo también. El lunes entonces Sí, es está así. bien. Este lunes entregamos el trabajo práctico. Se Claro. Y el termina miércoles nos da lo del y lunes. miércoles vamos a tener clases. Exactamente. Este miércoles ahora sí, 27 tenemos clase. El lunes primero, si quieren no, lo hacen antes, pero el lunes primero no puedo yo darles clases, con lo cual les estoy dando para que hagan el TP. El TP se los envío ahora en un ratito, cuando termino redacto el mail y se los envío. Así le envío el Excel. Si quieren hacerlo mañana, me lo envían y listo, o sea, ya está. Y quizás utilicen el lunes para hacer otra cosa. Pero esa es la realidad. Entonces, les cambio el lunes primero por este miércoles, bien, que este miércoles lo hacemos presencial, lo hacemos, les voy a dar lo que vendría a darles el lunes primero. ¿Se entendió? Ahora sí, Sí, profe. sí, ahora sí. Bien, quizás yo me mezclé ya a esta hora, chicos, a veces me... No, igual estamos todos medio con la cabeza quemada. Así que bueno, esa es la idea. Ahora después cuando termino, les paso el mail y si quieren hacerlo me lo envían y listo. Bien. Bien. Seguimos con la otra parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los casos de prueba? Bien, ya que nos empezamos a meter. Entonces, el objetivo de los casos de prueba, bien, los más importantes, son adquirir conocimiento, bien. Realizamos pruebas para conocer los que son los defectos que tiene un objeto de prueba y describirlos de forma tal que facilite su corrección.
El otro punto, confirmación de la funcionalidad. Con las pruebas, siempre vamos a verificar que la funcionalidad del sistema se ha ido ahí, ha sido implementada como se ha especificado, bien que cumpla lo que tiene que cumplir la funcionalidad. El otro punto, la generación de información, bien, proporcionamos ahí información sobre posibles riesgos relativos al sistema antes de lo que es la entrega al usuario final. Esto después lo vamos a ver con es un reporte final que hace el QA y se los voy a estar mostrando. El otro es la confianza, bien. Ganamos confianza ya que sabemos que el sistema cumple con la funcionalidad esperada de lo que quiere. O sea, si el sistema funciona bien, está buenísimo porque todos lo pueden aprovechar. Bien. Y obviamente nosotros ganamos confianza con los usuarios finales. Y acá, ¿cuánto testing es necesario? Porque yo no puedo estar probando constantemente. Bien, tengo un tiempo. Para probar todas las combinaciones posibles es algo que es casi imposible. Bien, porque no nos da el tiempo. Bien, para determinar cuándo terminan las pruebas, existen los riesgos y las prioridades. Y es bastante subjetivo y depende de cada proyecto eso. Bien. No encontrar más defectos puede ser un criterio para terminar con las actividades de las pruebas. Sin embargo, cada prueba debe contar con criterios de salida. Bien. Alcanzar estos criterios de salida que van a concluir con las actividades de las pruebas. Y acá tenemos dos puntos, que son pruebas basadas en riesgos. El nivel de riesgo va a determinar el grado en el cual se van a hacer las pruebas. Y el otro son pruebas basadas en plazos y presupuesto, que es la disponibilidad de los recursos de las personas que están en el equipo, el tiempo y el presupuesto. Bien, entonces pasemos a ver acá cuáles son los principios de las pruebas. ¿Qué son como los axiomas del testing? Bien, son cosas que en general siempre se cumplen o al menos bajo los paradigmas vigentes. Y el primer principio lo que dice es que las pruebas ponen en evidencia los defectos. Como veíamos con la frase que dije de Dijkstra, bien, hace 2 semanas, las pruebas demuestran que hay defectos, pero no pueden probar que no haya. Las pruebas reducen la probabilidad de que queden defectos ocultos en el sistema. Pero que nosotros no las encontremos no quiere decir que no estén. Bien, pueden estar ocultos, no las encontramos, entonces no se puede demostrar que todos los defectos han sido identificados. Si alguien nos dice no encontramos defectos o si nosotros decimos al terminar el ciclo de prueba ya no encontramos más defectos, eso no quiere decir que los defectos no existan. El segundo principio dice que las pruebas exhaustivas no son posibles. Es decir, probar todo no es factible, salvo en casos muy triviales y aún así también es difícil. ¿A qué nos referimos con el todo? A probar todas las combinaciones de entradas y salidas, a probar los ciclos en cantidad de veces para recorrer cada rincón del código. El testing es muestral por definición. Elijo casos de prueba porque no se puede probar todo, ya dijimos. No puedo, me tengo que centrar en hacer un análisis de riesgo y priorizar para distribuir bien mis esfuerzos de prueba, porque ustedes van a tener un tiempo y ese tiempo lo tienen que aprovechar.
El siguiente dice probar en fases tempranas. Probar en fases tempranas implica que se involucra testing en etapas tempranas del proyecto. Es decir, que no se sume cuando el desarrollo se está haciendo. Bien. Y peor aún, cuando se determinó que participan ahí en las reuniones iniciales porque va a ayudar a pensar escenarios, porque van a pensar a trabajar en paralelo, aunque sea diseñando las pruebas. Después lo vamos a hablar un poquitito esto. Cuando testing se involucra en etapas tempranas, hacer las preguntas que nadie se imaginó sobre ese sistema nos pone a pensar un poquitito, ¿bien? Nos pone a hacer definiciones más específicas, más detalladas. Imagínense que yo le estoy dando ahí el TP1 y le estoy diciendo que me levanto de la cama hasta que llego a la oficina. Esa es la historia de usuario. Ese es el requerimiento. Ustedes por adentro tienen que probar un montón de combinaciones antes de llegar a la oficina y en el intervalo, perdón, en el intervalo en que se levantan hasta llegar a la oficina. Ahí van a pasar un montón de cosas. Ustedes tienen que ver esas cosas, que probar esas cosas. Les voy diciendo un tip. Desayunar, ¿bien? Prepararme el café. Bueno, entonces todo eso tienen que tener los datos de prueba, tienen que tener la taza, tienen que tener el té, el saquito de té, el azúcar, el edulcorante, lo que sea. Bien, todos esos paso a paso, ustedes se los tienen que ir imaginando y los tienen que ir, los tienen que ir probando. Bien, entonces cuando testing se involucra en etapas tempranas, bien, es lo ideal. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes arranca el sprint, después ahora vamos a ver un poquitito, arranca el sprint, tienen la historia de usuario, el PO, el analista de negocios, se las dice, bien, va a ser así porque, o sea, la historia de usuario contiene esto. Ustedes se tienen que ir imaginando en ese momento todos los casos de prueba para probar esa funcionalidad. Bien. El siguiente principio, que es el agrupamiento de defectos. Bien, este principio se basa en lo que son las estadísticas, básicamente, y dice que la mayoría de los defectos se encuentran agrupados en pocos módulos. Es decir, que cuando encontramos un defecto hay que seguir buscando porque por ahí cerca puede haber un montón más. Bien. Esto se llama lo que es la densidad de los defectos. Bien. Y el otro principio es el paradoja del pesticida. Bien. Obviamente ustedes saben que un pesticida es un producto químico que combate, no sé, las cucarachas, las hormigas, las arañas, ¿bien? Y obviamente que son perjudiciales, ¿bien? ¿Qué pasa con esa plaga si nosotros siempre usamos el mismo pesticida? Se acostumbran y se vuelven resistentes. Obviamente lo que pasa en el verano, por ejemplo, con el dengue. Habrán escuchado que obviamente algunos spray o lociones o lo que sea eh, se vuelven resistentes y te pican. Entonces, lo mismo pasa con el testing. Si siempre ejecutamos el mismo tipo de prueba o la misma casuística, bien, nos va a pasar siempre lo mismo. Bien. Profe, Sí. una consulta, también tendría que ser otra persona que lo evalúe, porque siempre si evalúa a la misma persona, no pasa que puede que no encuentre el error, pero si lo ve otra persona que encuentre el error, una segunda mirada. A veces no tenés una segunda mirada. Bueno, pero si en Porque el caso de dentro de exista, la célula, sí, pero ahí, o sea, la otra persona va a tener que hacer otros casos de prueba, va a tener que ejecutar, no es que va a tener el tiempo para corregir lo que hizo otra persona. Eso no lo vas a eso sí. escuchar, ¿eh?
No lo vas a escuchar en ningún lugar eso, ¿eh? Ah, Eso, o sea, ahí yo te digo que, o sea, tener 2 personas para que una controle a la otra, o sea, imagínense, si yo, obviamente yo confío en la persona que está en la célula y si llega a pasar algo, pasará, se hablará para que no vuelva a pasar. Eso es lo que es la metodología Agile, ¿bien? De eso se trata. Ahora, si pasa muy seguido, bueno, se hablará de otra forma de por qué está pasando. Bien. Por ejemplo, en las regresiones o en las automatizaciones, después vamos a ver, se reduce la probabilidad de encontrar defectos nuevos, porque un software se vuelve resistente a esas mismas pruebas. Entonces, ¿cuál es la sugerencia acá? Bueno, hay que revisar periódicamente esas pruebas que corremos de forma recurrente. El otro punto, las pruebas son dependientes del contexto y esta para mí, el principio más importante, porque no podemos hacer test en todos los proyectos de la misma manera. No es lo mismo trabajar en un equipo de 2 personas que de 10. No es lo mismo probar un sistema de VA que un desarrollo de software convencional. Bien, VA es un reporte que te da, no sé si algunos lo conocen, otros no, eh, que les da todos los gráficos. Hay diferentes sistemas de VA. No vamos a probar de igual manera en en una aplicación mobile, en una app, que en una aplicación web o que en una desktop. Bien, se prueban de diferentes maneras. Entonces, incluso en el mismo proyecto, tal vez en 2 etapas distintas, bien, del objetivo de las pruebas van a ser diferentes. Entonces debemos exigirnos pensar cuál es nuestra estrategia de prueba al comenzar este proyecto. ¿Cómo vamos a hacer para definir esas estrategias de prueba para este proyecto en particular? Bueno, en las próximas semanas lo vamos a ver principalmente en lo que son en la sección de tipos de prueba. Y por último, lo que es la falencia de la ausencia de errores. Todos queremos un software que se adecue a lo que son las historias de usuario, los requerimientos que le gusta al usuario final y que no tengan errores. Pero como ya dijimos, las pruebas muestran la presencia de errores, no las ausencias de los mismos. Entonces, en consecuencia, no podemos decir que el software no contiene errores. Se los voy a decir un montón de veces esa palabra. Entonces, en cualquier proyecto de desarrollo de software existe un conflicto de intereses entre los roles que participan en la construcción. Bien, dentro del equipo obviamente van a tener choques. Los desarrolladores, por un lado, están muy orgullosos de su producto y quieren demostrar que lo que hicieron es lo mejor, que funciona bien, que no tiene errores. Pero eso cuando se los mandaba a probar algo, no suele ser una prueba efectiva y ese es el primer nivel de dependencia y es al menos deseable bien de todos. Una vez me dijeron que reportar un error a un desarrollador es como decirle al padre que su hijo es feo. Bien, esto hace muchos años me lo dijeron. Claro, el padre no va a decir que su hijo es feo y el desarrollador no va a decir que su producto generado tiene errores o tiene defectos. Y acá siempre me hace acordar que el autor del Principito, algunos lo leyeron, otros no, bien, decía que es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Y esto es un reflejo de lo que les estoy diciendo. Es más fácil encontrar defectos en el desarrollo ajeno que en lo que uno acaba de construir, porque uno tiene un sesgo ahí de confirmación. Bien.
lo que busca es confirmar que lo que hice, obviamente, va a andar bien. Entonces, fíjense en esa imagen que el programa lo que dice hizo un ingeniero ahí, un software, perdón, un software estupendo. Pasó por todas las pruebas unitarias, listo, va derecho a producción. Ahora, en el siguiente nivel de prueba es cuando lo aprueba ahí un desarrollador, bien, que no sea el que lo desarrolló, bien, que si bien tiene más dependencia, no es un especialista en test. Y entonces dice, parece que anda, pero la especificación dice que el registro es solo para mayores de 18 años. Es decir, cuando encuentra un error, lo devuelve al programador original para que lo corrija y lo manda a testing. Observen ahí lo que dice la actitud del desarrollador, es que el primero que hace ahí es ponerse a la defensiva y echarle la culpa a otro. Qué raro, ¿no? Yo no me voy a equivocar en esto. Debe ser que hubo un cambio a último momento. Ahora sí lo mando y este QA que lo pruebe ahí en un tercer nivel de dependencia, que lo pruebe un especialista de prueba, que lo pruebe el tester. Fíjense que el especialista lo que dice es, aplicando la técnica de valores de límite, detectó que los 18 años, no, a los 18 años no los deja registrarse. Y además lo probaron en diferentes browsers, porque Edge no funciona, porque veo que el campo está desalineado, ¿bien? O sea, ya de por sí, si habla de una técnica, tiene una técnica, una forma de hacer las pruebas. Se le ocurren diferentes ahí, por ejemplo, ideas con lo que puede ser la portabilidad entre los browsers, hasta proponer mejoras poniendo en lo que es el lugar del usuario, ¿bien? Y finalmente el último nivel ahí de dependencia es cuando testing hace ahí una empresa ajena a lo que la desarrolló. Entiendo que ustedes, eh, bien, pónganse acostumbrados que usen un template, pero fíjense que el reporte no tiene toda la información ahí que el cliente pidió. Entonces, puede hacer o puede tener una visión extrema que también es un poquito más alejada, ¿bien? Igual acá también hay un conflicto de intereses, porque muchas veces a una empresa que se la contrata para hacer testing, una consultora, se los mide por los errores que encuentra. Entonces ahí entra en un conflicto de intereses. Decir, bueno, tengo que encontrar hasta los más mínimos detalles porque esto me están pagando a mí, dependiendo de cómo simplemente eso va a ser, que le van a estar pagando. Ya vamos a ver ahí lo que son las metodologías ágiles, que el tema de que deben tener todo el equipo, cómo pueden jugar a ese conflicto de intereses. Entonces, en definitiva, cuando hablamos bien de niveles de dependencia, nos topamos con 4 niveles. El primero, las pruebas diseñadas por la misma personas que crean software, que serían de un bajo nivel de dependencia, que el desarrollador realice las pruebas unitarias. Es muy importante que el desarrollador, antes de entregarlo al ambiente de QA, haga estas pruebas unitarias. Las pruebas diseñadas, el segundo punto, las pruebas diseñadas por tercero, por ejemplo, otro miembro del equipo de desarrollo que puede ser un desarrollador o puede tener otro rol. Bien, no es lo más conveniente. Lo ideal es que sea un especialista de QA. Bien. El otro punto, el tercero, las pruebas diseñadas por una persona procedente de otra área de la organización
o de otro rol como es QA. Para mí es la mejor. Y el otro, las pruebas diseñadas por personas de otra organización. Bien, esto es generalmente el último punto cuando, si ustedes tienen, imagínense que están desarrollando dentro de una consultora, bien, y le están haciendo todo lo que es el desarrollo de ese programa, obviamente lo va a tener que probar y no tienen un área de QA, lo va a tener que probar la otra organización, la otra empresa, para ver qué tan bien se desarrolló, de qué tan bien hicieron las especificaciones. Ojo con eso, porque a veces te empiezan en las consultoras más que nada, es, che, yo te pedí esto, qué sé yo, bueno, pero estaba bien la historia de usuario que me pediste, porque esto parece una funcionalidad nueva. Y ahí empiezan los tironeos. Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Lo que vimos. No, profe. No, está todo bien, profe. Bueno, bien. Conclusión de esto. Les voy a enviar el TP. Son las 8, nos tomamos, venimos 20 y 25. Ay, me hicieron una pregunta, no los escuché. No. Volvemos 20 y 25. Y así les doy la otra parte. En realidad la próxima semana. Bueno, los dejo, volvemos 20 y 25.
tienen el tiempo, lo pueden hacer, bien. Si lo hacen antes, traten de ir repasando, como siempre digo, las cosas teóricas son muy pesadas. Así que bueno, eh, se los envié a todos por mail igualmente. Igualmente también está en el aula virtual, pero bueno, es para que vayan practicando, bien, todo lo que es la práctica de caso de prueba. Bueno, vamos a ver un poquitito lo que son el proceso de desarrollo de software, la metodología y el ciclo de vida de desarrollo para empezar más a involucrarnos a lo que es el testing. Bien. Profe, una duda. Sí, ¿Se lo mandamos por email también? sí, respóndanme a la Listo. misma casilla y listo. Bien. Así, la idea es, les vuelvo a repetir, la idea es lo siguiente, yo lo miro. Y si veo que hay algo que no hicieron bien, les respondo. Si no les respondo, yo les voy a ir diciendo después, quiere decir que está bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá tenemos las actividades principales que se hacen durante lo que es el proceso de desarrollo de software. Y quiero aclarar que no son así tan lineales, simplemente a fines académicos expresadas ahí de esta forma. Bien, el análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación, después está el mantenimiento y hay una etapa de lo que es la planificación. Bien, la planificación es cross a todo el ciclo de vida. Bien. Antes de empezar un proyecto de desarrollo de software hay que determinar el alcance, los recursos, las fechas, expectativas, la viabilidad de hacer el proyecto, los costos, etc. Todo esto se hace durante lo que es la etapa de planificación y por supuesto los planes no están escritos en piedra. Por eso es que esta etapa de planificación viene acompañada por lo que es el seguimiento y control. Se van a dar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Bien, se van a ir gestionando los riesgos, se van tomando las acciones para los desvíos que puedan surgir y demás. Tenemos en primera instancia lo que es la etapa de análisis, que es el primer acercamiento al sistema. Bien, durante esta etapa lo que se hace es averiguar, especificar qué es lo que tiene que hacer exactamente el sistema. Lo que se busca es una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema, es decir, de sus características, sus funcionalidades, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? ¿Bien? Después hay una etapa que entra lo que es el diseño. Durante esta etapa se piensa qué es lo que se va a implementar en esas historias que se han reclavado que hizo el analista de negocio, ¿bien? El PO. Es una etapa en la que vamos a hablar de arquitectura, patrones de diseño, es una etapa que es bastante compleja, la más difícil para mí, pero la que va a ser iterativa, incremental en general dentro del proyecto. Es decir, lo que se planteaba al principio se va a ir mejorando con el tiempo a través de distintas iteraciones. Recuerde que estas iteraciones son de 2, 3 semanas. Después está lo que es la etapa del desarrollo propiamente dicha, que es donde se traducen esos requerimientos, esas historias, a líneas de código, es decir, se programa en esta etapa y se implementan esos requerimientos, esas historias de usuario a nivel tecnológico, bien, que se eligieron en la etapa del diseño. Acá cabe aclarar que la etapa de diseño comprende no solamente lo que es la arquitectura, es decir, los cimientos de ese sistema, sino también los diseños, interfaces con usuario, por ejemplo, experiencias del usuario que también son válidas. Después pasamos lo que es la etapa de testing o de prueba, que es básicamente lo que nosotros estamos hablando bien durante la cursada. Y me parece importante mencionar que en cada una de estas etapas podíamos hablar un montón bien en el curso, pero bueno.
Así que imagínense lo resumiendo que estoy diciendo en cada una de estas etapas, porque si hacemos un doble clic en cada una, podríamos estar semanas hablando de cada una de ellas. Pero bueno, básicamente en testing consiste en hacer las verificaciones de estas cosas que estamos construyendo, comparándolas con los requerimientos o las historias, bien, de usuario. Después, una vez que tenemos esto, tenemos lo que es la etapa de implementación, que básicamente consiste en hacer la instalación eh, de lo que pasó a QA, bien, y se probó. Es lo que llamamos despliegue, deployment, bien. Y después tenemos lo que es la etapa de mantenimiento. Con el uso del sistema van a ir surgiendo cambios, mejoras, incluso se van a encontrar algunos defectos en producción y se van a ir corrigiendo. Entonces, serían los menos, no serían los más, si no estamos en problemas. Entonces, todas estas correcciones o modificaciones van a entrar en lo que es la etapa de mantenimiento. Muchas veces hay una etapa adicional que es el desmantelamiento o el reemplazo a un sistema nuevo, que se los estuve mencionando en lo que estaba en la ISO 25010. Bien. ¿Alguno quiere hablar? Bueno, ahora, ¿quiénes participan de todas estas etapas? Hay distintos roles. No todos los roles participan en todas las etapas. Quiero decir, por ejemplo, en el análisis está puesto ahí como un analista QA, un analista funcional, o el dueño del producto, el PO, el analista de negocio, pero no siempre están quizás a veces estos roles, ¿bien? O en el desarrollo ahí puse un programador, un DBA, un científico de datos, pero no siempre están estos tres dentro de lo que es la célula, bien llamado en lo que es la metodología Agile. A veces está uno solo, a veces hay alguno que no aparece ahí, bien, pero veamos rápidamente estos roles. En lo que es la etapa de planificación, em, se va a ver lo que es un líder de proyecto, quién es el que va a gestionar el equipo, los recursos, actualizar los planes, los riesgos, cuidar la productividad, la rentabilidad del proyecto. Va a ser también un facilitador para destrabar en situaciones problemáticas. Bien, ahí me interesa comentarles que todos los roles que más o menos están viendo ahí en pantalla, porque tal vez ustedes están empezando en testing y eligieron testing porque es una de las tareas que tal vez no requiere programar entre comillas. Bien. Tal vez les resulte interesante o alguno de estos roles y ahí también se pueden ir mutando a otro. Bien. Miren ahí, hay hacia uno de estos roles que también está lo que es el Scrum Master, que es un rol propio de lo que son las metodologías ágiles, ¿bien? Que se va a encargar de un facilitador que va a tener un enfoque en los objetivos del proyecto. Va a destrabar impedimentos y va a ayudar a hacer una buena implementación del framework ágil que hayamos elegido. Bien. Obviamente, entiéndanse una buena implementación a una implementación que se adapte a nuestras necesidades, no a seguirlo taxativamente, como ese framework fue creado o pensado en teoría. Tenemos una figura que si bien ahí se las puse, que es el analista funcional, hoy en día está migrado lo que es el analista del negocio, el PO, que tiene algunas diferencias entre sí, entre estos dos, entre dos roles, analista funcional o de negocio, pero que como estamos hablando a un alto nivel, vamos a decir que es lo mismo.
Y en general se encargan de la persona que más sabe sobre el funcionamiento de la aplicación, si es aquel que tiene casi el mismo sombrero puesto que el del usuario y tiene una gran capacidad de abstracción y de análisis para poder llevar adelante su rol. También está el de proponer, que es un rol de metodologías ágiles y es el encargado de asegurarse que lo que está construyendo realmente aporte un valor al negocio. Están también los diseñadores que van a trabajar tanto en lo que es la parte gráfica como en la parte de experiencia de usuarios y de cómo los usuarios interactúan con ese sistema. Están también los arquitectos que van a establecer los cimientos, las estructuras de las aplicaciones a nivel base de datos, tecnología y demás cuestiones en que en general suelen asumir la dirección técnica de lo que es el equipo. Bien, eso a nivel cross. Bien, a nivel cross, cuando hablo a nivel cross, es que quiere decir que está a todas las células, por eso digo los cimientos. Están los desarrolladores o programadores, que son los que escriben el código, idealmente a veces también lo prueban, bien, con lo que se llaman las pruebas unitarias, como les dije. Está la gente de BA, que va a hacer todo lo que tenga que ver con base de datos, los modelos de datos, estructuras, trigger, store procedures, constraint, restricciones, etc. Y están los QA, bien, que ya de esto venimos hablando. También están los que son los ingenieros de DevOps, que se encargan todo lo que tienen que ver con los ambientes, las integraciones y los despliegues. Bueno, y está el cliente, que es el que paga, y los usuarios, que son los que usan el sistema. Cliente, llámese que si estamos dentro de una empresa, es la parte de negocio, si estamos en una consultora, puede ser el cliente. Siempre está bueno hacer esa diferencia, que no siempre el cliente es el mismo que el usuario. Y bueno, hay un montón de otros participantes acá adentro. Pero estos son los roles principales para los que ahí se pueden encontrar y van a interactuar durante todos los días de su vida, desde que se insertan en un proyecto de lo que es el desarrollo de software. Metodologías de desarrollo de software. Veíamos que hay distintas actividades y etapas que se hacen durante el proceso de desarrollo de software, análisis, diseño, construcción, etcétera, etcétera. Pero hay diferentes formas en que se relacionan esas actividades entre sí en el tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo se relacionan, de acuerdo a cómo se organizan, van a caer en un modelo de ciclo de vida o en otro. Entonces, los modelos de ciclo de vida más comunes son los que ahí les voy a estar nombrando. Hay más, pero vamos a empezar por el de cascada. Bien. El de cascada es el más que comúnmente nos referimos cuando hablamos de lo que son las metodologías tradicionales. Bien, también lo pueden escuchar como un waterfall con su nombre en inglés, y las etapas que les contaba en lo dicho anteriormente se van a ir organizando de una manera secuencial en el tiempo. Bien, yo les decía esto solo a modo de ejemplo a fines académicos para poder contarla. Bueno, en el cascada no es a fines académicos. En el cascada es así, es una actividad tras de la otra y cada una de estas actividades no empiezan hasta que la anterior no termine. ¿Cuáles son los problemas de esto? Bueno, por un lado, que no hay una respuesta ante el cambio. O sea, una vez que nosotros decidimos, vamos a construir este sistema, durante el análisis se especifica todo lo que va a ser ese sistema, pasamos a la siguiente etapa y pasamos a la siguiente etapa. Y si nos dimos cuenta de que algo está mal, no podemos volver para atrás. Y es un problemón. Sí.
Y si pudiéramos volver para atrás, los costos para hacer eso son altísimos. Incluso cada etapa no empieza hasta que no termina la anterior. Entonces, fíjense, testing encuentra defecto. ¿Y ahora qué pasa? Hay que volver a la etapa anterior para corregirlo. Y eso es muy, muy costoso. Es la metodología que tiene mayor cantidad de proyectos fracasados. Y esta se usa, pero está pensada para equipos maduros con productos o requerimientos estables. Bien. Que eso es difícil de ver hoy en día. Por lo general, hoy en día lo que prima es el cambio. Bien. Esto se los mencioné bastante. Bien. Cuando yo dije que se usaba lo que era la metodología Agile. Bien. Es un modelo poco efectivo, pero fácil de implementar y fácil de entender. Seguramente ustedes se lo pueden estar imaginando con lo que se los estoy contando. Bien. Yo les conté esto de una experiencia laboral hace muchos años atrás que llegaba el requisito, se diseñaba, se analizaba, se implementaba, después venía QA y en QA encontraba un montón de bugs y se lo mandaba para atrás y así tardaba, capaz que tardaba 2 años el proyecto y capaz que la competencia ya había sacado algo nuevo. Bien, entonces son modelos que ya se están dejando de usar y yo les diría que hace varios años, antes de la pandemia ya se empezaron a dejar de usar y después de la pandemia peor aún. Ahora lo que es en el modelo espiral, bien, un modelo espiral es un modelo de ciclo de vida propuesto por Boeing en la década de los 80, se basa en ciclos de iteraciones, lo que guía las actividades que se van a hacer en la próxima iteración son los riesgos, es decir, se hace una evaluación de los riesgos del proyecto y en la siguiente iteración se va a atacar lo más riesgoso. Entonces, lo más riesgoso es atacar al principio del proyecto y luego en la siguiente iteración si es lo que es más riesgoso pero menor que el anterior. Entonces, las ventajas que tiene esto es que reducen los riesgos del proyecto que permiten adaptarse porque lo que se termina en una iteración se terminó y punto. Pero sí hay algo más riesgoso que aparece ahora. Entonces, ¿lo puedo atacar ahora? Sí, pero suele ser caro y no debe ser costoso. No estamos acostumbrados a lo que es la gestión de riesgo, entonces suele ser una complicación dentro de cada una de esas iteraciones. Hay 4 grandes etapas dentro de esta metodología que son, por un lado, lo que es la planeación, es decir, determinar los objetivos, las alternativas, las restricciones que hay en lo que queda, hacer análisis de riesgo, decidir qué es lo que se va a atacar en la siguiente iteración. Hacer una ingeniería de esa parte, es decir, desarrollar esa parte que es la más riesgosa y luego hacer una evaluación que es una valoración por parte del cliente de los resultados obtenidos. Entonces, en cada una de las siguientes iteraciones se va haciendo de la misma manera. Entonces, como les comentaba, se reduce el riesgo del proyecto porque se ataca a lo más riesgoso primero. Nos permite adaptarnos a los cambios, pero bueno, hay que tener experiencia en lo que es la gestión de riesgo, porque no es fácil llevar un riesgo. Suelen ser bastante engorrosos, al menos en lo que es la industria de Haití. Bien. Y termina agregándole como cierta complejidad, por otro lado, tenemos un modelo de ciclo de vida basado, bien, en lo que es de prototipos. Donde empezamos a construir prototipos, es decir, versiones rápidas
y de construcción rápida tal vez solo contenga los aspectos visibles o más representativos de la solución que se va a terminar de construir con el objetivo de obtener un feedback temprano del cliente, es decir, le presentamos una construcción rápida, que a veces hablamos de una cascarita, digamos, porque detrás de eso no hay nada, solamente está lo que es la interfaz gráfica. Pero bueno, eso se lo exponemos al cliente o al usuario final, nos permite rápidamente obtener un feedback de lo que piensa o siente sobre esa interfaz, sobre ese diseño. Lo bueno que tiene esto es que se puede reutilizar el código del prototipo. Es decir, si al cliente le gusta, entonces esto ya se puede quedar con algo al final definitivo del proyecto. Y además cuando se tiene en claro el objetivo del sistema y ya sabemos qué es lo que queremos, estamos más seguros de seguir construyéndolo. Este modelo de prototipos se usa cuando ahí no tenemos bien en claro eso. Entonces, hacemos construcciones rápidas de distintos prototipos y entonces ya vamos aclarando sobre la marcha y de una manera relativamente económica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no debemos generar falsas expectativas, porque muchas veces cuando le presentamos esta carcasa, dice el cliente, ah, ya está terminado, ya falta poquito, sí, y todo el código que se tiene que desarrollar por atrás, y en realidad lo único que hay es una interfaz que no tiene funcionalidad, no tiene comportamiento, entonces ahí se pueden crear falsas expectativas. Y les puedo asegurar que esto lo escuché un montón de veces, así hay que tener mucho cuidado por este lado. También otro problema que solemos tener con este modelo es que muchas veces esta carcasa que les estoy mostrando, este prototipo, que no se está desarrollando de la mejor manera, porque la verdad es algo rápido, es algo para salir del paso, es una maqueta, y termina quedando como parte del sistema. Entonces tal vez no tiene el mejor código o no se está usando los mejores patrones. Bueno, después tenemos otro modelo de ciclo de vida, bien, que algo, ahí está. Hablando más en general, que son los iterativos incrementales, que se realizan iteraciones, que realizan un conjunto de actividades que van desde lo que es la planificación, análisis y diseño, a todo lo que les comentaba en cascada, ¿bien? Pero en cada versión o sprint, digamos, se hace todo esto, ¿bien? Sprint o versión. Obviamente yo les dije que más o menos en metodología Agile, algunos desarrollan en 2, 3 semanas y ahí se tiene que estar probando estas nuevas funcionalidades. Se va construyendo el sistema de una manera más iterativa porque cada iteración se va agregando un poquitito más de valor, ¿bien? Nuevas funcionalidades, 2, 3 nuevas funcionalidades. Sí, porque se pasa es parte de lo anterior y se le va agregando esa funcionalidad, ¿bien? Eh, este modelo, obviamente, del que les hablo, obviamente, tanto iterativo como incremental, es del modelo Agile, ¿bien? Imagínense que acá una versión a otra versión son sprint, que acá son 2 o 3 días, que se hace un análisis, un diseño, codificación, se prueba, sale la versión 1. Bien, la otra semana empieza lo que es la versión 2. Hay análisis, diseño, codificación y prueba, ¿bien? Los incrementales pasa lo mismo, ¿bien? No vamos a entrar mucha indiferencia entre iterativos e incrementales. Obviamente,
para ustedes hoy en día es lo mismo, no hay mucha diferencia. Y luego de esto tenemos lo que el ciclo de vida de desarrollo, el SDLC, bien, que ustedes lo saben como ahí las siglas en inglés, System Development Life Cycle, es la estructura que contiene los procesos, las actividades y tareas desarrolladas con el desarrollo y mantenimiento del producto de software que abarca la vida completa del sistema, desde lo que es la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso. Se trata de evitar los costos, de rectificar errores de implementación mediante un método que permita a los programadores adelantarse para mejorar sus resultados finales. Este sistema de desarrollo, ciclo de vida del proceso de software, necesita de varios pasos imprescindibles, ¿bien? Para que garantizar que los programas, los sistemas ofrezcan una buena experiencia al usuario, seguridad, eficiencia, estabilidad, fiabilidad de uso, ¿bien? Por otro lado, tenemos que es el primer punto, la comunicación. Este es el momento, y ahí otra vez les vuelvo a decir la palabra comunicación, es el momento en que el cliente solicita un producto de software determinado o un usuario final, nos contacta para plasmar las necesidades concretas y presentar la solicitud de desarrollo de software. Luego de esto, como les dije, acá les estoy mostrando un resumen, viene la planificación y el análisis. El desarrollo de software comienza en lo que es la fase inicial de la planificación, incluyendo un análisis de los requisitos, los requerimientos, historias de usuario. Nos fijamos en esos requisitos que pide el cliente para estudiar cuáles están un poco claros, incompletos, ambiguos o contradictorios. Se indaga un poco más en profundidad, se hacen demostraciones prácticas, incluso a los que son los usuarios clave, generalmente los usuarios finales. Los requisitos se agrupan en requisitos de usuario, requisitos funcionales y requisitos del sistema. La recolección de todos los requisitos que se llevan a cabo, ¿bien? Estudiando el software actual que tengan, entrevistando usuarios, desarrolladores, consultando base de datos, etcétera. Y en la siguiente fase se fija lo que es el alcance de proyecto y se plasma por escrito en un documento. Luego tenemos lo que es el estudio de la viabilidad. Bien, sin esto es medio problemático porque hay que darle una viabilidad. Después de la recolección de los requisitos, se idea un plan para procesar el software, se analiza qué parte del software cubre los requisitos de cada usuario, se investiga lo que es la viabilidad financiera y tecnológica y se utilizan algoritmos para saber si el proyecto de software es factible o no, porque a veces no es factible y dicen hay que descartarlo. Luego viene lo que es el análisis del sistema, punto 4. En este caso, el equipo del proyecto asigna recursos, planifica el tiempo de duración del proyecto, se buscan limitaciones de un producto y se identifican los impactos del proyecto sobre la organización en su conjunto. Luego de esto, como venimos hablando, viene el diseño. En esta fase se comienza a visualizar la solución con la ayuda de la anterior fase y lo que es el análisis. Se hace un diseño lógico, otro físico, por ejemplo, se crean, no sé, diagramas, lo que sea. Y la duración de esta fase varía de un proyecto a otro. Luego tenemos lo que es la codificación, es la fase también denominada fase de programación, fase de desarrollo, en la que se elige el lenguaje de programación más conveniente, se desarrollan programas ejecutables sin errores, bien, de manera eficiente, así nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es la calidad del software.
Nuestro enfoque es construir trozos de funcionalidad, por lo tanto, entregar unidades de funcionalidades concisas, como le dije, 2 o 3 funcionalidades dentro de un sprint, ¿bien? Cuando digo dentro de un sprint, bien, ya les dije, son 2, 3 semanas, hay que estudiar, hay que estimar las historias de usuario, bien. La diferencia de los sprint iteraciones a lo que pasa en mantenimiento, generalmente, ¿saben lo que es un MVP? Producto mínimo viable, ¿alguno sabe? No, yo Como una no. versión beta de un proyecto. Sí, Tiene las o sea, funcionalidades básicas, más o menos. exactamente, son las funcionalidades básicas para salir a producción, ¿bien? ¿Cuánto tiempo tarda el sprint 1? ¿Cuántos sprints son? Generalmente son de 12 a 16 sprints, ¿bien? Ahí tiene que salir el producto mínimo viable. Si no, o sea, menos es poco y más, eso está comprobado, no es que yo le estoy diciendo, lo tienen que hacer de esa forma y está bueno porque está comprobado estadísticamente entre 12 y 16 sprints. Se puede estirar hasta 20 sprints, obviamente, pero la media son esos sprints que le estoy diciendo. Una vez que pasa eso, bien, puede pasar dos cosas. O que viene mucha cantidad de trabajos con nuevas funcionalidades y se sigue trabajando con iteraciones, bien, con sprint de 2, 3 semanas, o se pasa lo que es un proyecto de mantenimiento, bien, y ahí quizás dicen, bueno, sacamos cada una vez por mes y entonces tiene todo el desarrollo y el testing dentro del mes, bien. Puede llegar a pasar eso también, pero no es que se deja, se cambia de agile y se cambia a estructurado, no, se sigue otra vez con todo lo que es la metodología Agile, las reuniones, se estima, todo eso sigue igual. Bien. Bien, luego viene lo que es la etapa de integración, bien, donde se puede llegar a integrar, no sé, por ejemplo, con lo que es el mundo APIs, bien, obviamente, ahí imagínense que hoy en día las APIs es una revolución dentro de lo que es IT. Y imagínense que yo tengo un software y tengo que llamar a otras APIs y pasar la información a otras empresas. Entonces está esa integración luego de lo que es la codificación interna. Y obviamente después viene esta fase, bien, que son las pruebas, bien, que son las pruebas en la fase que se hizo a desarrollo en un ciclo continuo hasta que se complemente el desarrollo y las pruebas. Probamos y luego volvemos a probar tan necesario hasta que la funcionalidad esté un 100%. Bien, la funcionalidad, yo no dije la calidad del proyecto, ya hablé sobre la calidad del proyecto y después vamos a hablar sobre los riesgos. Además, se hacen evaluaciones para evitar errores, incluyendo la evaluación de los módulos, programas, productos, evaluaciones con el cliente final, bien, encontrar errores, bugs, arreglarlos a tiempo clave para conseguir un software confiable y eficiente. En la fase de lo que es la integración y pruebas, bien, concluye ahí con lo que es la verificación y validación que les mencionaba la primera semana de clases, bien, que ayuda a asegurar lo que es el éxito del programa. Luego, ¿qué pasa? Luego pasa lo que es la etapa de implementación. Se instala la app, la web, el desktop, lo que quieran llamar ustedes, el software, bien, se evalúa la integridad, la adaptabilidad, la portabilidad, se instalan las configuraciones, etc. Luego está la formación, bien,
que quizás en esta fase más interesante la formación, que es la adaptación del usuario, que es muy importante y para ello se ofrece una capacitación inicial para cada usuario. Es importante probar el nivel de uso, la experiencia del usuario, resolver cualquier dificultad que puedan surgir a la hora de enfocarse a un nuevo sistema o plataforma. Para mí es una de las fases que hoy en día no se le da mucha importancia y hoy en día es lo que nos alimenta a nosotros como QA o como desarrolladores. ¿Por qué? Porque si no le dan una buena formación, explicación y de qué es, cómo usar el sistema, porque realmente el usuario final a veces lo que quiere es cumplir la tarea, se sientan y tienen que sacar la tarea a diario, bien, imagínense, no sé, un programa de, no sé, de facturación o lo que sea. Si el usuario final, que me tocó vivirlo, no le gusta, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe qué es lo que hace cada botón, no lo va a usar. Y lo único que va a decir es que el programa no funciona. Y eso yo lo escuché por todos lados. Y quizás el sistema es espectacular, pero es espectacular para la otra parte. Pero para el usuario final que lo usa y es el que lo tiene el día a día, le va a decir que no le sirve porque no sabe cómo interactuar. Entonces, la formación hoy en día es esencial para que el sistema funcione. Muchos lo dejan de lado y me parece que es algo bastante complejo y tienen que adaptarse el usuario final a estos sistemas, pero lo tienen que ir llevando. Por eso, hoy en día, para mí, el QA tiene que estar también pegado y dado de la mano con el usuario final. ¿Por qué? Porque yo siento, y me pasó muchas veces, se lo vuelvo a repetir, que el usuario final está como colgado y no sabe. Y me llegué a enterar hace muchos años atrás y me pasó que, no sé, lo hacían por atrás o llevaban un Excel o tenían cosas anotadas en papel, por decirles algo, hace muchos años atrás. Y me parece que hoy en día es importante también esa pata. No es que nosotros terminamos en QA, terminamos en la célula y no trabajamos. Por eso hoy en día me parece muy importante que se tiene que trabajar en equipo, no en el equipo dentro de la célula como yo le estoy mencionando, sino también el usuario final. Bien. Hoy en día me llegué a enterar, este año, me llegué a enterar que muchas empresas lo están integrando mucho al usuario final dentro de lo que es la célula. ¿Por qué? No siempre, porque el usuario final obviamente tiene sus trabajos, tiene sus objetivos y no tiene nada que ver con IT, pero lo llaman una vez cada 15 días para que vean lo que está desarrollando y también tiene su opinión. Entonces, a mí me parece súper importante lo que está pasando, porque la verdad lo escuché y yo siempre lo dije esto, no es algo que me quiero llevar un trofeo, pero, o sea, me parece importante que estén todos agarrados de la mano como si fuese una cadena, desde que empieza hasta que termina. Porque obviamente el usuario final, les vuelvo a repetir, es el que nos da a nosotros la tranquilidad de que estemos haciendo también las cosas bien. Bien, me parece bastante importante en ese sentido. Hay muchos que dicen, bueno, yo programo, yo hago el testing, estamos dentro de la célula y el usuario final que se la arregle, pero no es así, porque hay que escuchar la otra parte, porque también el usuario final es el que les da de comer a ustedes, porque si eso, ya les vuelvo a repetir, habla mal, no creo que estén mucho tiempo dentro de ese desarrollo de ese sistema. Bien. Y último punto, mantenimiento y evolutivo. Em,
No menos importante, el mantenimiento es uno de los elementos clave del éxito de cualquier proyecto. En esta fase se minimizan los pequeños errores, se confirma el buen funcionamiento de software, eficiencia, estabilidad, más de lo que le estoy hablando. El proyecto ya está completado y necesitamos obviamente ahí monitorearlo, mantener la forma continua para garantizar que el proyecto siga ejecutándose bien. Si es necesario, ahí, como les dije, se dan nuevas formaciones. Antiguamente se hacía lo que era el documento del proyecto, cómo operar, mantener el software. Pero bueno, son todas cosas que obviamente se van mutando. El software es efectivo cuando se usa ahí de una forma apropiada y por eso el mantenimiento y la mejora de los productos de software va a ser crucial, bien, para poder corregir los defectos que van a ir surgiendo a lo largo de este mantenimiento. Bueno, esto es lo que es el ciclo de vida de desarrollo para luego después entrar la semana que viene a lo que es las historias de usuario. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, nada. No, profe. Bien, me hablaron. No les di, estaba enganchado con la PP. ¿Estamos hablando de tango? No sé qué me quisieron decir, en qué parte. ¿Qué pasa eso? Con Tango pasa eso lo que estaba hablando, que no se ajustan, parecían que no tienen en cuenta al usuario final. O puede ser que Ah, también, bueno, fueron actualizando como pudieron y no diseñaron de vuelta el sistema para la actualidad. Parece un sistema muy bueno para contabilidad, pero para facturar y todo eso, no es bueno. demasiado, muy engorroso. Tango es la empresa Axof, ¿no? Exacto, sí. Ajá, sí, sí. Sí. Escuché esos comentarios. Yo, em, como freelance, me junté con un grupo en la pandemia para hacer desarrollo. En realidad los ayudé. En realidad estuve de costado en el proyecto, ¿no? Pero era para una consultora que lo desarrolló y le hacía, tenía tango y se lo quería sacar de encima, por eso te estoy diciendo, porque no les gustaba lo que vos estás diciendo. Y se desarrolló, eran como 5 o 6 desarrolladores que desarrollaban con Odoo. No sé si lo conoce Sí, alguno. sí, eso lo vimos, es totalmente nuevo. Claro, sí, Lamentablemente, no sé si por una cuestión de costo, todavía no quisieron agarrar por ahí, pero sería ideal. Es mucho más flexible, está todo integrado exacto. por el e-commerce. O sea, Eh, el es tango se quedó en el tiempo, digamos. claro. Porque a mí me preguntaban esto, les di, o sea, para que yo le haga el testing, yo le dije, mira, no, yo te puedo llegar a automatizar algo, pero les dije a otras personas y sé que le hicieron eh, el QA porque yo estaba ahí y me consultaban cosas. Pero era una consultora donde hubo terceras partes, estos desarrolladores y esto que lo probaron, y era una empresa que usaba Tango, no me acuerdo el nombre de la empresa, y si yo sabría no se lo voy a decir, y lo odiaban y bueno, se lo desarrollaron con Odoo. Lo que tengo entendido es que Odoo utiliza código Python, está todo muy integrado, tiene servicios APIs con la FIP, con está bastante afinado. Yo no lo conocía Odoo y me hablaron Sí, maravillas. tiene todo, son como un conjunto de APIs y vos vas también eligiendo, configurando según tu negocio, qué es lo que Exacto. más es conveniente para vos.
Sí, y es todo parametrizable, me Sí, sí. dijeron. Yo lo vi el sistema en la pandemia y estaba muy bueno. Tenían facturación, tenían ventas y habían empezado con, me acuerdo esto, Odoo Community y después se pagaron el Enterprise y tenían muchas mejores cosas. Sí. Pero me dijeron, sí, no es el único que me habló mal de Tango. Quizás es buenísimo el sistema, pero Sí, quizás la pero experiencia del usuario no es buena. no, No, pero no, o sea, como contabilidad debe ser un sistema muy bueno, pero para facturar y todo eso es complicado porque hay que entrar y salir continuamente en pantallas. No tiene un flujo de trabajo fluido que uno puede ir, empezar y terminar, ¿no? Hay que entrar y salir continuamente. O sea, es algo insoportable. claro. ¿Vos trabajás con Tango? Sí, sí, todos Ah, los días. mira, bueno, ahí, Así que, ahí tenés un temita. ¿Y qué sí, haces sí. vos? No, facturo, hago cobranzas, todo, pero por ejemplo, para imputar, para facturar, tenés que primero ingresar un pedido, después tenés que ir a otra pantalla a probarlo, después otra pantalla a hacer el remito, otra pantalla la factura, otra pantalla tenés que ir para hacer los recibos, por ejemplo, y si querés imputar un pago hecho anteriormente, tenés que salir de esa pantalla, imputar el pago y después volver a la pantalla recibo. Es todo así, o sea, es entrar y salir continuamente. Claro. Y sí, la verdad que es todo un temita. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así la Es vida, lo que hay. es lo que hay. Exacto, es lo que hay. Bueno, muy bien. Bueno, hasta acá todos. ¿Tienen alguna duda, algo? Si no, los dejo. Recuerden que este miércoles les doy la otra parte, bien, y ya el lunes, hoy hice un mix entre el lunes y el miércoles, así ya avanzamos. Y el lunes, no, el lunes, sí, el lunes primero, recuerden que ya les envié el mail, así que si quieren hacer el TP, lo hacen, porque el lunes tengo una implementación y no voy a poder estar. ¿Quedó claro todo? ¿Alguno tiene alguna duda? Consulte, pueden preguntar. No, profe, por ahora no. Ok, bien, buenísimo. El TP me lo envían a mí, me envían el Excel, yo lo veo y si está bien, no les contesto. Si tienen algo para mejorar, les digo qué cosa. ¿Bien? Pero la verdad es la primera vez un grupo que trabaja muchos en Haití que me tocó, ¿eh? Eso les quiero decir, me sorprendió bastante. Al menos en desarrollando o haciendo Cuba. O haciendo algo en Haití. Pero que vamos a ver cómo sale todo. Bueno, nada más chicos. Nos vemos el miércoles a las 19. ¿Bien? Así les Gracias, profe. doy la otra parte del lunes. Gracias, profe. Muy bien, hablamos, que terminen bien. Buenas noches. Saluditos. Chau, chau. Chao, nos vemos.